Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Amén. Voy a esperar un minutito, 2 minutitos más. A ver cuántos más dicen presente. Amén. Bueno, mientras comienzan a conectarse para ir avanzando, yo voy a orar. Dios le bendiga, hermana Enid Meléndez. Bendito Dios Todopoderoso, te doy gracias. Gracias que tú has sido nuestro ayudador, nuestro redentor, todopoderoso. Y sé, Señor, que para ti no hay nada imposible. Nada se escapa de tu mano, Señor. Gracias por ayudarnos siempre. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das, Señor, para compartir tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú harás. Y ayúdanos, Señor, para nosotros ser sensibles a tu palabra, Señor, y atender y obedecer y ser vividores de tu palabra, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos sigas guiando, y te doy gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de vivir. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues Dios les continúe bendiciendo. Los que se están conectando. Amén. Dios te bendiga, Onyx. Dios le bendiga, hermana Rosalinda, y los que se me escaparon y no los he visto, que están conectados. Dios les continúe bendiciendo, y Dios les continúe bendiciendo los que se van a seguir conectando. Amén. Pues para luego es tarde. Vamos a comenzar con la palabra del Señor, y se encuentra en Proverbios 14:30. En esta ocasión me gustaría compartir algo que el Señor me ha estado enseñando en estos días, y yo sé que a mí me falta también, me falta seguir aprendiendo, porque muchas veces parece que ya lo hemos logrado todo, pero aún no todavía. Amén. Dios le bendiga, hermana Naya Rodríguez, pastora, pastor. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Bueno, Proverbios capítulo 14 y versículo 30. Amén. Bueno, este lleva como título esta enseñanza o predicación, como le queramos llamar, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y bien, el título del mensaje lleva el pecado de la envidia. Esta noche voy a estar compartiendo con ustedes qué tanto nos afecta el pecado de la envidia, y qué es el pecado de la envidia delante de los ojos del Señor. Dios le bendiga, hermana Gloria Ortiz. Amén. El pecado de la envidia es un pecado que el Señor no lo tolera para nada. Dios le bendiga, hermana María Cárdenas. Que el Señor no lo tolera para nada. Y les voy a comprobar con la palabra del Señor, donde nos habla de la envidia y qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, la definición de la envidia, según la Academia Española, dice, la Academia Española dice: es una tristeza airada o disgusto por el bien ajeno o por el cariño que otros disfrutan. Y es deseo de algo que no se tiene. Ese es el pecado de la envidia. En la Biblia, en el diccionario de la Biblia, podemos encontrar la definición que dice: la envidia es disgusto producido al ser testigo o oír de la prosperidad de otros, lamentar el bien ajeno, codiciar lo que el otro tiene. Eso es la envidia, y creo que todos podemos entender. No necesitamos muchas definiciones para entender qué es envidia. Y lamentablemente a veces nosotros creemos que ya no hay envidia en nosotros, y lamentablemente sí, a veces existe todavía la envidia en nosotros. Y bueno, la palabra del Señor aquí en Proverbios capítulo 14 versículo 30 dice: el corazón apacible es vida de la carne. Cuando nuestro corazón está conforme a la voluntad del Señor y es apacible, la palabra del Señor nos dice que
es la vida de la carne. Pero también dice, más la envidia es carcoma de los huesos. Amén. Deme tantito chance que hay mucho ruido aquí. Perdón, ya regresé. Dice la palabra del Señor que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y la carcoma de los huesos, cuando dice la palabra del Señor que la envidia es carcoma de los huesos, es que la envidia no la podemos ver. Lamentablemente a veces no sentimos como que si hubiera envidia en nosotros, pero a veces ahí está la envidia. Y lamentablemente dice la palabra del Señor que la envidia es carcoma de los huesos. Es algo que comienza a carcomer por dentro de nosotros cuando nosotros somos envidiosos, cuando nosotros tenemos envidia de otro, porque el otro prospera. Cuando vemos que el otro que no sirve a Dios, ¿por qué le está yendo bien? ¿Por qué tiene bienes materiales y por qué yo no? Y esa es la envidia. La envidia comienza a crecer y lamentablemente a veces hasta dentro del ministerio se ve la envidia. Pero el Señor no la tolera para nada. Por eso dice, mas la envidia es carcoma de los huesos. Es una enfermedad del alma. Es algo que enferma a la persona. Nos enferma cuando nosotros tenemos esa envidia. Nos comienza a carcomer, nos comienza a consumir al grado que a veces nos lleva hasta matar. A veces con las palabras, a veces físicamente. O hablar de la otra persona. O comenzamos a bloquearle las bendiciones que Dios le ha dado. No, es que si para mí que no lo hizo bien, no se lo merece, no está trabajando, a lo mejor está haciendo algo indebido, por eso es que le está yendo bien. Y en muchas maneras, a veces la envidia nos puede ganar y podemos llegar a hablar mal de la otra persona. Pero la palabra del Señor está llena de muchas maneras. En Proverbios 23:17 otra vez vuelve y nos repite. Yo voy a hablar un poco de unos proverbios y después me voy a ir a 5 ejemplos que la Biblia también nos habla de la envidia. Y en Proverbios 23:17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. La palabra del Señor nos recomienda, no tengas envidia de los pecadores, porque a veces como decía más antes, a veces nos envidiamos que porque el otro le está yendo mal. Yo voy a decir algo que me sucedió hace como unos 5 o 6 años. Me invitó un amigo que es bien maldiciente y para todo tiene malas palabras. A cada rato insulta a Dios, insulta a Jesús. Y me invitó a su casa que la fuera a conocer. Y yo nomás la miré de por fuera y lo miré como estaba de bonita, hecha de piedras. Y bueno, se ve que tiene alrededor de $1 millón. Y yo dije, ¿por qué él tiene así? ¿Y por qué yo no? Pero después comprendí y me di cuenta, digo, bueno, él tiene esto aquí en la vida, pero de aquí en mañana con sus maldiciones, porque es un ateo que no cree en Dios. Por más que le he compartido, le he dicho, le he hablado de la palabra del Señor y no quiere entender. Pero me pongo a pensar y digo, él tiene, lo que él quiere tener aquí en esta vida. Pero yo no tengo eso. Pero sin embargo yo tengo a Dios, que es lo más rico. Es la riqueza más mejor que cualquier quisiera tener. Y lamentablemente él tiene esto, pero de aquí a mañana ahí lo va a dejar. No se va a llevar nada. Y a mí sí me entró un poco de envidia. No sé la manera como lo sentí, pero yo dije, ¿por qué a él sí? ¿Y por qué a mí no? Yo me conformara con que tuviera aunque sea un cuarto de lo que él tiene. Pero no es buena la envidia. Y gracias a Dios que ha sanado mi corazón y he tratado de no ser envidioso. Antes, años atrás, cuando yo apenas había llegado a este país, y esto nunca lo he confesado y hoy lo voy a confesar, ni a mis hermanos, a nadie lo he confesado, pero cuando alguien venía de mi país después de mí y comenzaba a trabajar y comenzaba a ganar más de lo que yo estaba ganando, a mí me daba envidia y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué él está ganando más que yo? Él apenas llegó. No, yo voy a tratar de que le consiga otro trabajo donde le paguen menos. Ni quería yo ni que ganara lo que yo estaba ganando. Así era de envidioso. Estoy hablando hace más de 20 años. O sea que
antes de Cristo. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Ahora después de Cristo, pues ha madurado mi pensar y mi corazón ha sanado de todo eso, lo que antes había en mí. Pero bueno, dice la palabra del Señor, no tengas envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. O sea que el Señor lo que nos exhorta, mejor teme a Dios porque la envidia para nada es buena. Y si tenemos temor de Dios, la envidia no nos va a ganar. Proverbios 24, el 1 y el 2 dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Y sabe, lamentablemente a veces algunos que todavía no han madurado, que apenas están comenzando el camino, o a veces ya llevan más tiempo en el camino y les comienza a dar envidia. ¿Por qué él sí puede ir a bailar? ¿Por qué él sí puede ir a tomar? ¿Por qué él sí puede ir al club? ¿Por qué él sí puede ir al bar? ¿Por qué él sí puede y sí puede esto y por qué yo ya no? Y la palabra del Señor dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Aún eso nos impide la palabra del Señor. Nos es prohibido. Dice la palabra del Señor, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque en ellos solamente piensan en robar. Hay iniquidad en ellos. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que no tengamos envidia. 24, 19 y 20 también dice, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Es lo que les decía hace rato. Dice la palabra del Señor, no tengas envidia de los malignos, ni de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin. Dios le bendiga, mamá, también ya lo mire que se conectó. Bueno, esto es lo que nos dice la palabra del Señor. No tengas envidia de los malos. No desees estar con ellos, porque para ellos no habrá buen fin. Sin embargo, para nosotros sí habrá buen fin. Para nosotros los que no acudimos a ese pecado en la envidia. Por eso dice la palabra del Señor, y la lámpara de los impíos será apagada. O sea que ellos pronto estarán en tinieblas. Ellos irán a otro lugar y nosotros iremos a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Pero si perseveramos, si nosotros no tenemos envidia. 26, perdón. Bueno, dice la palabra del Señor en 27, 4, dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Vuelvo a repetir, dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es una cuestión de pregunta, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y sabe, la envidia es silenciosa, la envidia no hace ruido, no viene y dice, aquí voy, aquí estoy, sino que es algo silencioso. Y cuando la envidia llega a nosotros, esto es lo que a veces para nosotros es incontrolable, no lo podemos controlar. A veces tenemos envidia que por qué el otro está ganando más, que por qué a mi compañero de trabajo le va mejor que a mí, por qué a él ya lo subieron de puesto, por qué y por qué yo no. Bueno, es porque algo mejor tiene preparado para nosotros. Eso es lo que el Señor tiene preparado, algo para nosotros. Pero así es la envidia. La envidia carcome los huesos. La envidia es silenciosa, que no se ve por dónde llega. Y a veces podemos decir, no, pero yo no tengo envidia. Bueno, es lo que nosotros podemos decir, pero bien allá en el fondo de nuestro corazón, ¿qué es lo que el Señor dirá de nosotros? ¿Qué es lo que dirá el Señor de nosotros? ¿El Señor conocerá que si hay envidia en nosotros? A veces nosotros no queremos reconocer. Bueno, todo esto es parte del pecado de la envidia. Pero me voy a ir
a 5 ejemplos, solamente, porque hay muchos ejemplos en la Biblia, de muchas personas, de muchos personajes que tuvo envidia de otro mismo personaje de la Biblia. Pero me voy a ir a los ejemplos que más sobresalen, que más son conocidos. Y el primer ejemplo está en Génesis capítulo 26, versículo 14 y versículo 15. Todos conocemos esta historia. Todos conocemos la envidia que hubo en los hermanos, perdón, la envidia que hubo en los filisteos hacia Isaac. Y dice la historia, dice la palabra del Señor que Isaac, después que muere Abraham, se va a vivir con su esposa. Y dice la palabra del Señor que se va a la tierra de los filisteos y comienza a prosperar, comienza a sembrar. Le dan tierras para que siembre y comienza a enriquecerse, le comienza a ir bien. Y dice la palabra del Señor que él primer año cosechó el 100 por uno. Lo que él sembraba, le daba 100. Sembraba una espiga, le daba 100. Todo le iba dando de 100 en 100 en 100. De tal manera que dice la palabra del Señor que un momento el rey de ese tiempo le dijo, ¿sabes qué? Vete de aquí, porque te estás volviendo muy poderoso y eso a nosotros no nos conviene, que a ti te esté yendo tan bien. El rey se llamaba Abimelech, pero entonces dice la palabra del Señor que esto fue lo que le sucedió a Isaac. Dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Los filisteos le tuvieron envidia. Y después de que le tuvieron envidia, ¿qué fue lo que hicieron? Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Vemos cómo el Señor bendice a una persona, a una familia. Comienza a prosperar, le comienza a ir bien, y vienen los filisteos, que son los enemigos del Señor, los enemigos para el pueblo de Dios, que le comienzan a cerrar, a bloquear las bendiciones que Dios le había dado. Le comienzan a cerrar, a cegar los pozos que había dejado Abraham, le había dejado a Isaac. Esto es causa de la envidia. Y sabe, muchas de las veces, a veces nosotros podemos ser unos filisteos. Nosotros podemos ver que un hermano o una hermana le está yendo bien y nosotros comenzamos a hablar, comenzamos a bloquear, comenzamos a cegar las bendiciones que Dios le está dando a esa persona. Lamentablemente así sucede. Y si usted se pone a pensar, a meditar, y usted se va a dar cuenta de que ha habido casos así. Y si no, a lo mejor nosotros estamos involucrados en esos casos. Dios quiera que no sea así. Pero lamentablemente a veces eso sucede. Y esto es lo que estaba sucediendo con Isaac. Dice la palabra del Señor que comenzaron a ver que le comenzó a cosechar. Le comenzó a ir bien. Comenzó a tener hato de ovejas, de vacas y mucha labranza. Dice, y los filisteos le tuvieron envidia. Qué triste que algo así estuviera pasando en nosotros. Y sabes, yo por más que le daba vuelta y yo podía compartir otro tema, pero el Señor me llevaba, no, tienes que hablar de esto. Y sabe, yo también estuve aprendiendo lo que el Señor me estuvo enseñando en este tiempo para compartir con ustedes. El cuidado que nosotros debemos de tener para no involucrarnos en la envidia y no ser parte de la envidia, porque ya vimos y vamos a seguir viendo que para el Señor esto es prohibido, se nos es prohibido para nosotros. Al Señor no le agrada que nosotros seamos envidiosos. Muchas de las partes de la Biblia el Señor nos habla y nos dice que no tengamos envidia. Y como muchas de las veces algunos arden de envidia, dice la palabra del Señor, allá el apóstol Pablo escribiendo en sus cartas, dice que muchos arden de envidia. Y sabe que a veces cuando arden de envidia que te dan hasta ganas de llorar, coraje. ¿Cuántas de las veces no hemos visto? Yo he visto personas que hasta lloran de coraje porque tienen envidia. Y a mí me causa gracia, me causa risa. Pero, ¿sabe? Muy lamentable que haya personas que hasta lloren de coraje
porque, pero es que ardo de envidia, es que a mí me da envidia, me da coraje, ¿cómo es que a él le está yendo bien? ¿Por qué él obtuvo esto? ¿Por qué a mí no? Yo apliqué para esto y ¿por qué yo no lo obtuve? ¿Por qué yo muchas veces quise tener esto y por qué yo no lo tuve? ¿Cuántas de las veces no hemos visto hasta personas que han querido tener la persona que la otra persona tiene? Y es triste decirlo, pero ha ocurrido eso, que porque él tiene ese esposo, ni la trata bien, mejor esa mujer hubiese sido para mí, y viceversa. A veces la mujer, ¿y por qué él le tocó ese esposo? Ese esposo mejor me hubiese tocado a mí me convenía, esa persona era para mí, él no se lo merece, ella no se lo merece. Y hasta lloran las personas de coraje. ¿Por qué? Porque arden de envidia. Y sin embargo encontramos en la palabra del Señor que dice, no tengas envidia. Y muchas de las veces hasta vemos la envidia dentro del ministerio. Y después voy a ir por allá. Pero todo esto es lo que ocurre dentro del pueblo de Dios, lamentablemente. Pero eso es lo que nosotros tenemos que cuidar y lo que el Señor nos está diciendo. No tengas envidia, guárdate de la envidia. ¿Por qué? ¿Por qué nos causa envidia? Y sabe, el daño no se lo estamos haciendo a la otra persona, el daño no lo estamos haciendo a nosotros, si nosotros somos envidiosos, si nosotros tenemos envidia de otra persona, el daño no lo estamos haciendo a nosotros, porque si nosotros somos envidiosos, si yo soy envidioso, yo por más que trate de bloquearle a la otra persona, el Señor le va a seguir bendiciendo de todas maneras, por todas partes. Así como a Isaac, el Señor le seguía bendiciendo. Ellos cerraban un pozo y dice la palabra del Señor que los criados de Isaac abrían otro pozo. Y nunca le podían bloquear las bendiciones que Dios tenía para Isaac. Y sabe que ellos lo oí como que si lo fueran correteando a Isaac. Él se iba alejando, iba abriendo pozos y donde quiera que iba subiendo y subía más arriba y el Señor le seguía abriendo puertas, le seguía bendiciendo más. Es que para el Señor nadie le va a poder bloquear a alguien las bendiciones. Y estoy hablando del pueblo de Dios. Ahora, ya que los del mundo pues podrán tener todo lo que quieran o a través de lo que lo puedan tener, pero pues lamentablemente dice la palabra del Señor que para los impíos no será buen fin. Su lámpara será apagada. Pero para nosotros como hijos de Dios, como nosotros, si nosotros estamos viendo que la otra persona está prosperando, vamos a dejarle y vamos a dar gracias a Dios. ¿Cuántas de las veces sabemos que a alguien le está yendo bien y en vez de que demos gracias a Dios, nos lamentamos? ¿Y por qué a él le está yendo bien? ¿Y por qué a él sí? ¿Y por qué a mí no? Y sabe, ya tenemos que quitarnos de eso, de nuestra mente. Tenemos que quitarnos esa amargura de nuestro corazón, esa envidia. No tiene que existir para el pueblo de Dios. Pero también vemos en Génesis capítulo 37, versículo 11, ahí habla de, de otro personaje, de José, los hermanos de José, los patriarcas, los hermanos de José, cómo tuvieron envidia también. ¿Por qué tuvieron envidia? Dice la palabra del Señor que después que muere Raquel, muere la mamá de José. Y como es el último hijo que tiene Jacob, dice la palabra del Señor que lo amaba más que a los demás. Porque sus hijos eran malos. No se lo merecían que los amara de tal manera porque este José traía todos los recados, toda la información se la traía Jacob. Todo lo malo que hacían sus hermanos. Y entonces dice la palabra del Señor que amó más a José. Jacob amó más a José. Y no tan solamente eso, le hizo una túnica. Y no tan solamente eso, sino que también vemos que el Señor le daba sueños, le daba visiones. Y aún por todo esto fue acumulando para que le tuvieran más envidia. Sabe, como nosotros, como padres de familia, lo que podemos aprender es que nosotros no podemos amar más un hijo, una hija, más que los demás, si tienen hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sembrar eso, lo que sembró Jacob. Pero bueno, hay mucho para aprender de ahí. Pero bueno, para continuar hacia adelante. Dice la palabra del Señor que le tuvieron envidia. Y en 37:11, Génesis 37:11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sus hermanos le tuvieron envidia. Después de que hablaba y decía los sueños que tenía, yo soñé que todos estábamos en el campo, estábamos trabajando y ustedes amarraban sus manojos y los paraban
y el mío se quedaba inclinado, se quedaba quieto y recto en medio, y los de ustedes se agachaban, y no, y pues qué, acaso nosotros algún día tú reinarás sobre nosotros. Y después no, que tuve otro sueño, que el sol y la luna se inclinaban hacia mí, y otras 11 naciones, y ellos que nosotros vamos, tú vas a reinar sobre nosotros. Y así fue acumulando, de tal manera que llegó un momento que su padre lo mandó a ver qué estaban haciendo, cómo andaban cuidando las ovejas. Y dice la palabra del Señor que dijeron, mira, ahí viene el soñador, vamos a venderlo, vamos a matarlo. Primero pensaron, a matarlo. No tan solamente venderlo, sino matarlo, sino que después llega su hermano Rubén y dice, no, no hagamos tal cosa, sino que mejor vamos a venderlo. Bueno, pero todo lo que hicieron, y sabe, todo esto es lo que encamina la envidia. Y dice la palabra del Señor en Hechos 7:9 también, recalcando el diácono Esteban antes de que fuera a ser apedreado, y también recalca un poco la historia de esto. Dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, estaba con José. ¿Sabe? Eso no tan solamente quedó en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento otra vez lo repite Esteban y dice, esto fue lo que sucedió. Comienza a narrar toda la historia del Génesis, del Éxodo, y dice, todo eso estuvo aconteciendo. Dice, pero los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Sabe qué? Aunque nosotros seamos movidos por envidia, por más que le tengamos envidia a un hermano, a una hermana de la iglesia, Dios siempre va a estar con esa persona. Nosotros no vamos a poder bloquear. Cuando nosotros pensemos que le estamos haciendo mal, al contrario, le vamos a estar haciendo un bien. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con José? Dice la palabra del Señor que Dios siempre estaba con él. Siempre Dios lo estaba bendiciendo. Siempre Dios le estaba fortaleciendo. Siempre Dios le estaba ayudando. Y Dios lo encaminó a tal grado que fue el segundo rey de Egipto. Y sabe, hay mucho para aprender de José tampoco. Él nunca se amargó. Él supo perdonar. Pero bueno, el tema no es eso. Yo estoy hablando de la envidia. Y de la envidia que no debe de reinar en nosotros. Y sabe, a veces decimos, bueno, esto ocurrió allá, pero yo estoy bien firme en los caminos del Señor. Yo soy un adorador, yo siempre le estoy sirviendo al Señor. Bueno, vamos a ver lo que le pasó a Asaf. No, todavía no. Vamos a ir primero a Números. En Números capítulo 16, ahí nos habla también de algo que sucedió. De algo que sucedió con el pueblo de Israel mientras estaba saliendo de Egipto. ¿Qué sucedió? Dice la palabra del Señor que mientras iba subiendo el pueblo de Egipto, mientras salió el pueblo de Egipto, ya estaban en el desierto. Y dice la palabra del Señor que llegó un momento que Coré, Datán y el otro personaje que Abiram, dice la palabra del Señor que ellos tuvieron envidia también de Moisés y de Aarón. De tal grado que dice la palabra del Señor que ellos hablaron contra ellos, y ellos fueron a hablar con ellos y les dijeron, ¿quién fue el que los puso ustedes? Bueno, lo voy a leer, dice la palabra del Señor. Ahí en Números capítulo 16, voy a leer solamente 4 versículos. Dice, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Vemos algo ahí, algo inesperado que no se esperaba, pero estos eran unos levitas, unos adoradores que Dios ya los había levantado en el ministerio. ¿Sabe que esto a veces también ocurre dentro de la iglesia, de las iglesias, que a veces Dios levanta a alguien y tiene su ministerio y
ven que otro comienza en otro ministerio y comienza a envidiar a la otra persona que por qué ya lo pusieron en tal ministerio. Bueno, también la otra persona está sirviendo, pero también se llena de envidia. Bueno, no están para, mejor olviden, no es conveniente. Pero a veces ha ocurrido dentro de la iglesia. Y hay personas que se envidian y tratan de ahogarle y decirle a la otra persona, ¿sabes qué? No, esto no es así, esto va así, con tal de bloquearlo y con tal de desanimar a la otra persona y decirle, ¿sabes qué? Regrésate porque solamente yo quiero servir en esta parte. ¿Sabe? Es muy lamentable. ¿Y todo por qué? Por envidia. ¿Por qué no quieren dejar que otras personas sigan, que otras personas hagan lo mismo que están haciendo ellos? No, ellos les bloquean. Y esto es lo que estaba ocurriendo. Y dice la palabra del Señor más adelante. El Moisés les dice, les pregunta, ¿qué acaso no les basta con el ministerio que Dios los tiene? Donde Dios los ha puesto, aún desean el sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? ¿Por qué se han levantado así de esta manera? Pero, ¿sabe? A veces esto ocurre y es muy lamentable, es muy triste que dentro de la congregación se levante esto. Y esto ya se había levantado. Bueno, si en aquel tiempo se levantó, imagínense en estos tiempos que son más malos. ¿Cuántas veces no hemos visto que esto ocurre dentro de la casa de Dios? Pero es lamentable. Todo esto lo que provoca, todo lo que ellos hicieron, lo que hizo Coré, Datán y Abirán. ¿Sabe? Esto lo que ellos hicieron, todo lo que ellos provocaron, no fueron ellos solamente los que se los tragó la tierra, sino que dice la palabra del Señor que con sus esposas, con sus hijos, sus pequeñuelos, dice la palabra del Señor que Dios los sacó y les dijo, salgan a la puerta. Y el Señor le dijo a Moisés, que salgan a la puerta y vas a ver lo que voy a hacer. Y Moisés, un hombre de ejemplo que es para nosotros, que no se llenó de rencor y tampoco tenía envidia, sino que dijo, Señor, ¿por qué has de hacer esto? Si solamente es él, si por un hombre que pecó tú, Señor, has de consumir a todo este pueblo. Y el Señor dijo, bueno, no voy a consumir a todo el pueblo, pero sí que salga con sus familias. Y dice la palabra del Señor, que se los tragó la tierra. Y no tan solamente eso, sino que salió fuego, dice la palabra del Señor, y se los consumió a los otros 250 hombres. El séquito que se había levantado con Coré. ¿Sabe? Esto es muy lamentable porque cuando nosotros nos llenamos de envidia, no tan solamente arrasamos con nosotros o con otra persona más, sino que arrasamos con más personas. ¿Por qué? Porque la envidia, cuando hay envidia, llegamos a la casa y comenzamos a hablar, fíjate que tal persona está haciendo esto. No, pero no lo está haciendo bien. Si lo estuviera haciendo bien, bueno, ok, pero no lo está haciendo bien. Yo creo que le debería de ser así. Yo creo que le debería ser para allá. Yo creo que le debería ser para acá, porque no está funcionando lo que él está haciendo, lo que ella está haciendo en su ministerio. Y sabe, esto es muy lamentable porque no tan solamente estamos arrasándonos nosotros, no nos estamos llenando solamente nosotros de envidia, sino que estamos arrasando con los demás. ¿Quiénes los demás? Bueno, los de nuestra familia o con quien estamos hablando. Y sabe, esto se va extendiendo y estamos arrasando con más. Y es muy lamentablemente que no tan solamente nos vamos a ir nosotros a quemar al infierno por envidiosos, sino que nos vamos a llevar un séquito, así como Coré, que se llevó un séquito de 250 hombres, más aparte su familia. Pobre gente inocente. ¿Por qué tenía que acabar así? A veces nosotros estamos llevando a nuestra familia a la amargura, a que tengan envidia también con nuestras palabras, con lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque con lo que nosotros estamos diciendo es que le estamos diciendo, aguas, ten cuidado de esa persona. Y les estamos enseñando a ser envidiosos también. Y eso es lo que ellos están aprendiendo de nosotros. Pero, ¿sabe? Tenemos que ponerle un alto. Tenemos que decir, basta ya. Basta ya de la envidia y yo ya no quiero ser más un hombre, una mujer envidiosa. Yo quiero ser mejor una persona. Es ser contenta con lo que Dios me da. Si Dios me da, bien, Dios sabe por qué me lo da. Y si Dios no me lo da y Dios no me pone donde yo quisiera estar, bueno, también gracias a Dios. Él sabe por qué me pone y por qué no me pone. Pero tenemos que ponerle un alto a eso y decir, basta ya. Bueno, cuarto ejemplo. De otro levita también.
un salmista llamado Asaf, un salmista que escribía también salmos. Pero sabe que llegó un momento en que él también se llenó de envidia, dice él mismo escribiendo en el Salmo 73, y dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, está hablando, en cuanto a mí, bueno, pues Dios es bueno, pero yo, pues no soy nada bueno. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Sabe, era un salmista, un levita que siempre estaba cantando, que siempre estaba adorando en la casa de Dios. Pero llegó un momento en que dice que también, por poco, y resbala. Pero ya había entrado en la envidia, dejó que entrara la envidia, dejó que llegara la envidia a su vida. Dice: yo tuve envidia de los arrogantes, de los que, de los que se muestran con soberbia y tratan con desprecio a los demás. Eso es lo que significa arrogantes, los que desprecian a los demás, los que tratan a los demás con soberbia. Dice: yo tuve envidia de los soberbios. Pero es que dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Estaba viendo, era un momento en que estaba viendo, él estaba sufriendo, él estaba siendo azotado, un momento que estaba cautivo en Babilonia, y dice: ¿por qué? ¿Por qué a los otros les está yendo bien y por qué yo estoy pasando por esta situación? Y esto era lo que él le causaba envidia. Pero dice: yo no entendía lo que estaba pasando conmigo hasta después. En el versículo 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta entonces pudo comprender. ¿Sabe? Hasta entonces, hasta que entró en la presencia de Dios. Y ese es cuando nosotros, hasta que entramos en la presencia de Dios, cuando Dios nos habla y nos dice: hey, ten cuidado, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tan envidioso? ¿Por qué tienes envidia? Tú no sabes por qué él está obteniendo esto, por qué ella está obteniendo esto. Cuando está hablando de la palabra, cuando está hablando la palabra del Señor, de los arrogantes, de los impíos. ¿Sabe? Es muy lamentable que nosotros tengamos envidia de los arrogantes, de los impíos, de los que no creen en Dios. Es muy lamentable que nosotros estemos caminando como ellos están caminando, dice. Pero yo no lo entendí, dice: hasta que entré en la intimidad con Dios, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta entonces pudo comprender. ¿Y todo por qué? Por la envidia. Nosotros no estamos exentos de que nosotros no nos pueda suceder esto. Aunque nosotros digamos que somos muy espirituales, que nosotros estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, nos puede ganar la envidia. Y tenemos que tener mucho cuidado y saber que eso es desagradable delante de los ojos de Dios, porque también la palabra del Señor, cuando habla de los adúlteros, de los afeminados, de los que no entrarán en el reino de los cielos, ahí están incluidos también a los envidiosos, a los que tienen envidia. Ahí están incluidos también. Y si nosotros somos una persona de esas, lamentablemente podemos hacer todo lo que queramos hacer dentro de la casa del Señor, en donde sea, hablar del Señor, pero si somos una gente envidiosas, nuestro corazón va a estar lleno de amargura siempre. Bueno, y después seguimos con otros que también tuvieron envidia. Eso lo podemos encontrar en Mateo 27, versículo 18. Para que vea que hasta los que dicen estar muy espirituales, que piensan que ya lo tienen todo y que nada les va a suceder, porque pues ya están bien arraigados en la palabra del Señor. Bueno, estas personas creían que ya lo tenían todo, que sabían todo. Dice la palabra del Señor que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tuvieron envidia
de Jesús. Y eso lo podemos ver en muchos versículos que a cada rato, en cada capítulo de los 4 evangelios podemos encontrar que dice la palabra del Señor que tanta envidia que tenían los fariseos, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, los escribas, todos tenían envidia de Jesús. Pero mire lo que sucedió en este momento cuando nuestro Señor Jesucristo es entregado. Y Pilato pudo entender algo, que por qué lo habían entregado al Señor Jesús. Bueno, en Mateo capítulo 27 del versículo 15 al 18, mire lo que dice. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieren, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Sabe? Esto es lo que ocurre a veces, igual, adentro del ministerio. Estos le tenían envidia a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús hacía milagros, porque Jesús sanaba, porque Jesús liberaba. Ellos no lo podían hacer y Jesús sí lo podía hacer. Entonces dice la palabra del Señor que Pilato sabía bien que por qué lo habían entregado a Jesús, por envidia. Él sabía que lo primero que iban a decir, no sueltes a Jesús, mejor suelta a Barrabás. Y eso es lo que todos gritan, no, suelta a Barrabás. Y Jesús se ha crucificado. A Jesús matarle. Pero él, Pilato, sabía bien que por envidia le habían entregado. Y sabe, esto es lo que ocurre a veces que adentro del ministerio, que adentro del cristianismo hay envidia. Y la envidia, esto los llevó a que lo entregaran a Jesús a la muerte. La envidia, como dice por ahí un dicho, según dicen que la envidia mata. Y sí, la envidia mata, porque lleva a matar a otros inocentes. Y eso es lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Los llevaron a la muerte, los llevaron a matar. ¿Por qué? Por envidia. Todo comenzó por envidia. Por envidia lo entregaron a nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, de no levantar envidia dentro de nuestro corazón, de que no haya envidia en nuestro corazón. Es necesario que analicemos y digamos, Señor, ¿seré una persona envidiosa? Creo que cada uno de nosotros, cuando algo viene a nuestro corazón que quisiera ganarnos la envidia, creo que nosotros todos podemos meditar y podemos pensar y decir, no, esto no es agradable delante de los ojos de Dios, porque me está ganando la envidia. Y a veces por envidia podemos esconder algo. No, que no lo vea, porque si no lo va a agarrar. No, ni le voy a decir a dónde venden esto. No, ni le voy a decir esto. ¿Por qué? Por envidiosos. Y eso es envidia. Y eso es envidia, querer nosotros tener todo, pero que el otro no lo tenga. Eso es la envidia. Y sabe, eso es muy lamentable, que dentro de nosotros como cristianos esto esté ocurriendo. Bueno, y parece que, como decía hace rato, parece como que si la envidia fuera nomás por encimita, o la envidia nomás la podemos encontrar allá afuera. Bueno, también el apóstol Pablo, en un momento que estaba preso, le escribe a la carta a los Filipos, dice, bueno, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, yo los saludo, yo estoy aquí preso y aquí con mi hijo amado Timoteo. Bueno, yo les escribo esta carta y les comienza ahí a hablar, pero llega un momento que en el capítulo 1 y versículo 15 dice, comienza a hablar de que él está preso y yo estoy preso. Algunos se han levantado a predicar y el evangelio está creciendo. Gracias a Dios, todo está prosperando, todo está yendo bien. Pero llega un momento en que se detiene, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. O sea que por discusión, para discutir, pero otros por buena voluntad.
¿Sabe? A veces algunos quieren predicar solamente por envidia, porque tienen envidia de otros. No, ¿y por qué él sí está predicando? No, yo sí también quisiera predicar, yo quisiera pararme allá al frente. Bueno, si él ya ganó tantas personas para Cristo, yo también voy a salir a predicar. Yo me voy a ir con el vecino y no sé por dónde le voy a hacer, pero le voy a ganar. Desde el momento en que dice, yo le voy a ganar a esa persona y yo voy a tener más almas para Cristo, eso es envidia. Eso es envidia. ¿Por qué? Por orgulloso, porque quiere ser mejor que la otra persona. Y sabe, eso delante de los ojos de Dios es desagradable. Que lo quiera hacer de buen corazón, de buena voluntad, como dice la palabra del Señor, que dice, a otros por buena voluntad están predicando la palabra del Señor, dice, pero algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Y usted podrá decir, ¿a poco se podrá predicar a Cristo por envidia? Pues déjeme decirle que sí. Y eso lo podemos ver y lo podemos escuchar en la televisión, en donde usted quiera, va a encontrar que hay muchos ministerios que se han levantado, se han salido de las iglesias para producir su propio ministerio. ¿Por qué lo están haciendo? Por envidia. No me diga que porque todos Dios los ha llamado. Pero es lamentable, pero es cierto. Podemos verlo por donde quiera, en canales de la televisión, podemos saber de personajes famosos que están sirviendo a Dios, pero todo dinero habla. Si no hay dinero, no predico. Si no hay dinero, no canto. Si no hay dinero, no voy a tal sitio. Todo es por dinero. ¿A poco lo están haciendo por amor a Dios? No. Todo es por envidia. ¿Por qué? Porque si el otro está prosperando, si el otro canta, pues yo canto mejor. Si el otro sacó un CD, pues yo saco otro. Si el otro sacó una alabanza, pues yo también. Si tal iglesia tiene esto, pues también nosotros vamos a tenerlo en esta iglesia. ¿Sabe? Eso es envidia. Eso es envidia. Y delante de los ojos de Dios, lamentablemente todo esto es asqueroso. Es asqueroso. Eso a Dios lo aborrece. Eso a Dios le da asco. Eso a Dios no le agrada. Que haya envidia dentro del pueblo de Dios. Bueno, para ir terminando, ojalá y que no nos pase como les voy a contar una moraleja de un águila envidiosa. Bueno, este águila envidiosa, tan envidiosa que era que llegó un momento que miraba otro águila que volaba más alto, y esta águila nunca podía volar a tal altura. Llegó un momento en que miró a un cazador que andaba cazando y con sus flechas y le dijo, hey, tírale una flecha a ese águila que anda allá arriba volando. Y el cazador dijo, bueno, le tiraré, pero para tirarle necesito una pluma. Y el águila envidiosa dijo, bueno, por plumas no te preocupes, aquí tengo una. Bueno, le tiró, ¡pum! Le erró, no le pudo pegar. Y dice, bueno, aquí tengo otra. Y de tal manera que tiraba la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y bastantes plumas. Se quitó todas las plumas de las alas con el pico y se las daba al cazador. Llegó un momento en que dijo, bueno, pues no le pude pegar. ¿Por qué? Porque la otra águila estaba volando más alto. Y llegó el momento que el cazador miró a la otra águila y dijo, no, pues ya para qué quiero otra águila si ya aquí la tengo esta. Y se aprovechó. Se aprovechó de la envidiosa. Terminó siendo cazada por el cazador. Y sabe, esto es lo que ocurre con nosotros. Si nosotros somos envidiosos, nosotros vamos a querer tumbar al que está más arriba y vamos a querer siempre bloquear sus bendiciones, como Dios lo está bendiciendo, como Dios le está prosperando. Pero va a llegar el momento en que el enemigo, el cazador de las almas, de nuestras almas, va a decir, no, pues este es bien envidioso, pues ya lo tengo y me lo echo a la bolsa y me lo como. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, hermanas. Hay que tener mucho cuidado con la envidia, de no ser una persona envidiosa, de tener mucho cuidado de que la envidia no gobierne nuestros corazones. Y yo les invito que oremos y le pidamos al Señor que Dios nos guarde de la envidia. Y sabe, si es usted una persona que tiene envidia, basta ya. Y póngale un alto a la envidia. No deje que la envidia gobierne en su corazón. No deje que la envidia le gane. Usted es un dominador, una dominadora. Puede dominar a la envidia. Domínela, domínela. Sí se puede.
Amén, pues vamos a orar y dándole gracias a Dios por lo que Dios nos ha enseñado. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, nos enseñas. Tú siempre, Señor, nos encaminas a tu verdad. Y hoy, Señor, nos has enseñado. A mí me has enseñado mucho, Señor. Y yo creo que de aquí voy a sacar mucho, Señor. Y si ha habido envidia, Señor, trataré de no ser envidioso más. Voy a lograrlo, Señor. Porque sé que si lo estoy poniendo delante de ti, Señor, es porque estoy dispuesto a no ser más envidioso. Y sé, Señor, que si lo estoy poniendo delante de ti, tú me vas a ayudar. Porque tú, Señor, no quieres que yo sea envidioso. Tú, Señor, no quieres que haya envidia en mí. Por eso, Señor, a ti vengo, suplicándote. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a no tener envidia de nada, de nadie, Señor. Ni dentro de tu pueblo, Señor, ni dentro del ministerio, Señor, ni afuera, Señor, con los del mundo, con los malos, con los malignos, con los impíos, Señor. De nadie quiero tener envidia. Y solo tú me puedes ayudar, Señor. Solo tú me puedes guardar para no ser una persona envidiosa. Ayúdame, Señor. Solo no voy a poder. Seguramente, Señor, que si lo quiero lograr yo solo, voy a regresar con las manos vacías y no voy a lograrlo. Pero también, Señor, yo soy testigo. En cuanto ya no ha habido envidia, Señor, tú me has prosperado. Tú me has ayudado. ¿Por qué? Porque ya no hay envidia. Y mientras había envidia, Señor, no miraba yo tu mano. Al contrario, me hundía yo más en la envidia. Y ahora, Señor, que tú has ido sanando mi corazón, he visto, Señor, que tú has estado conmigo. Y seguramente lo seguirás haciendo, Señor, mientras yo me siga purificando más delante de ti. Mientras yo, Señor, me siga poniendo en tus manos, tú me ayudarás. Y yo te ruego, Señor, que tú estés conmigo. Te ruego que tú estés con mis hermanos, mis hermanas, Señor, y nos ayudes, Señor, a guardarnos de ese pecado de la envidia. El pecado de la envidia, Señor, nos lleva a hacer cosas indebidas, aún hasta matar. ¿Cuántas veces, Señor, no hemos visto que por envidia, por heredades, se matan? ¿Cuántas de las veces no hemos visto, Señor, discusiones por envidia? ¿Cuántas veces no hemos visto, Señor, adulterio por envidia? ¿Cuántas veces, Señor, no hemos visto fornicación por envidia? ¿Cuántas veces, Señor, no hemos visto tantas cosas, Señor? Todo por envidia, Señor. Y aún, Señor, otros han llegado al fracaso de no tener nada por envidia. Yo no quiero ser de eso, Señor. Nosotros no queremos ser de eso, Señor. Queremos, Señor, ser bendecidos y ser agradecidos, Señor, con lo poco o con lo mucho que tú nos des, Señor. Siempre seremos agradecidos, Señor, y no buscaremos más allá de lo que nos dé en tu voluntad. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes y te doy gracias. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y bueno, como siempre recalcamos, nosotros los que predicamos en los martes, yo pertenezco a una iglesia llamada Las Buenas Nuevas que está aquí en Norwich, Connecticut, y se encuentra en 230 Hunter Road, sí, en Norwich. Si un día desea visitarnos y si no, pues busque información ahí mismo en la página de Facebook y ahí va a encontrar la dirección y todos los datos. Amén. Pues el Señor les siga bendiciendo grandemente. Amén.